Gloria a Dios. Aleluya. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador, y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, mi Rey, mi Señor. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por hacernos libres. Tú me hiciste libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, Señor.
sea, Padre. Yo sé que cada uno de ustedes se recuerda de todas esas cadenas que le ataban. Y el Señor nos ha liberado de cada una de ellas. Bendito sea nuestro Padre, que tuvo bien el poner sus ojos en nosotros. Bendito sea Padre eterno, porque usted rompió toda cadena, Señor, de atadura en nuestro ser. Bendito sea, Señor. Mi alma le alaba, Padre. ¿Con qué le pagaremos al Señor? No hay ni palabras, no hay precio en que le podamos pagar el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Amén. Bendito sea. ¿Con qué pagaremos?
mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. De nuevo este verso, hermanos. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. No hay con qué Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Padre, te adoramos, Señor. No puedo pagarte con oro y plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarte. Gracias, Señor. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Recibe este canto Mezclado con llanto de mi corazón. Gloria a Jesús, aleluya. Gracias, Padre, por su sacrificio, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a orar por la ofrenda. Amén. Santísimo Padre Celestial, usted que está en gloria, Señor, en esta hora, le damos gracias, Señor. Primeramente, Señor, por permitirnos estar en su casa, Dios mío, Señor. Te pido, Padre Santo, Señor, que así como bendices a los que están presentes, Dios mío, bendigas a aquellos que están en sus casas, en sus hogares, Señor. Que sea tu mano de poder, Señor, allí. Si hay alguien enfermo, Padre, que sea tu mano de sanidad, Señor, sobre cada cuerpo, Padre Santo, Señor. Aquellos que no tienen trabajo, Padre, que seas tú supliendo cada necesidad, Dios mío. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor amado. Que a mis hermanos, Señor, aquellos que dispusieron traer una ofrenda, Señor, Padre, que tú les bendigas al 100, al 60, al 30, Señor, como según tu santa voluntad, Señor, sea, Padre. Gracias, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén y amén. Gloria a Dios, pueden pasar. Aleluya. Tu
Voy a suplicarles abran sus sagradas escrituras en el libro de Romanos, la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 16 en adelante. Romanos, capítulo 1, verso 18 en adelante. Vamos a hablar en esta noche de un tema bastante grande, extenso, pero solamente vamos a tocar quizás las partes más importantes, porque es un tema muy difícil de poderlo explicar en una sola enseñanza. Epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 18. ¿Todos lo tienen? Damos lectura a la palabra del Señor, dando honra y gloria al Padre, honra y gloria al Hijo y honra y gloria a su Santo Espíritu. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, note bien, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Padre, sea bendita tu palabra, Señor, traiga edificación a nuestra vida, Señor. Padre eterno, te suplicamos que nos des entendimiento, Señor, sabiduría, oh Dios, para poder comprender, Señor, tus santas escrituras, porque sabemos que tu palabra es espíritu y es verdad, Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos permite, Señor, en esta noche de estar en tu casa, en el santo y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Quisiera que comprendiéramos algo desde este versículo 18 hasta el capítulo 3, verso 20. Tenemos la acusación que Dios hace al mundo, mostrando por qué necesita el hombre la justicia de Dios. Es la primera epístola que el apóstol San Pablo comienza a escribir en su nueva vida, en su nuevo nacimiento. En el libro de los Hechos ya nos hemos dado cuenta lo que sucede con el apóstol Pablo, que en los primeros capítulos del libro de los Hechos, Pablo es perseguidor de la iglesia, pero Dios, en su gran amor y misericordia, permite que Pablo tenga un encuentro verdadero con él. Y comienza Pablo a ser instruido por los apóstoles. Luego Pablo es llevado o se va por sí mismo a Arabia por 3 años a ser instruido. Luego regresa y comienza Pablo a involucrarse con los apóstoles. La iglesia en Jerusalén no tenía muy buen concepto de Pablo porque tenían los antecedentes de él. Y para que los antecedentes nuestros, hermanos, estén soterrados o enterrados, porque todos tenemos un antecedente. Amén. Para aquellos que venimos a Cristo, ya a una edad, teníamos un pasado. Amén. Los que nacieron en el Evangelio, qué bendición. Pero cuando usted vino al Evangelio, hay un pasado en su vida. Hay un antecedente, ¿verdad? Y ese antecedente se viene a ser claro y objetivo
a través de la transformación que Cristo va haciendo en nosotros. ¿Comprendemos esto? Si en nosotros no hay un verdadero cambio, hermanos, es imposible que podamos hablar de Cristo con eficacia. Podemos hablar de Cristo, podemos recitar versículos completos de la Escritura, pero si no ha habido un verdadero arrepentimiento en nosotros, no vamos a poder ser testigos eficaces del Evangelio. ¿Entendemos esto? Esta es una enseñanza. Sé que si usted tiene alguna pregunta. Y esto es lo que había sucedido en Pablo. En Pablo había visto verdaderamente un nuevo nacimiento en él. Aunque sus antecedentes estaban frescos, al ver la actitud de Pablo, al ver las palabras de Pablo, al ver cómo Pablo se conducía en el Evangelio, la gente comenzó a aceptarlo y a creer que en verdad Pablo había nacido de nuevo. Esa es la gran diferencia de hoy en día. Muchos de nosotros profesamos haber nacido de nuevo y hablamos de Cristo, pero cuando nuestras actitudes son contrarias con lo que decimos, la gente no cree en el Evangelio. La gente se mofa del Evangelio. Y eso es algo muy serio, hermanos. Para poder hablar y poder dar un buen testimonio eficaz de Cristo, tenemos que dejarnos ser transformados por el Señor. Porque de otra manera, nuestro testimonio no será eficaz. Martín Lutero se atrevía a decir: si no has nacido de nuevo, ¿qué testimonio puedes dar de Cristo? Y todos conocen la historia de Martín Lutero. No había dudas que Martín Lutero había nacido de nuevo. Y esto es lo que había pasado, esto es lo que había sucedido en la vida del apóstol San Pablo. Había sido transformado. Y vea, yo quiero que comprendamos algo. Muchos de nosotros tenemos ejemplo, muy buen ejemplo del apóstol San Pablo. Algunos pretendían ser como Pablo, imitar a Pablo. Pero en el principio de su transformación, podemos ver que el apóstol Pablo al principio tenía ciertas cualidades rústicas. Era bastante agresivo, impaciente. Yo mencionaba esto hace un par de días en un mensaje, cuando el apóstol Pablo en su primer viaje misionero zarpan hacia el Asia Menor, acompañándolo Bernabé. Bernabé ya era un experto en las misiones. Es más, Bernabé fue el instructor del apóstol San Pablo. Pablo conocía el judaísmo, pero no conocía las buenas nuevas de salvación. Bernabé era uno de los seguidores de Jesús. Conocía a Bernabé por experiencia personal y llevaba marcas del Evangelio. Y toma bajo su abrigo a Pablo y lo lleva al primer viaje misionero. Y en su primer viaje misionero, el apóstol San Pablo se queja de Marcos. Marcos es el sobrino de Bernabé. Y podemos darnos cuenta que al principio el apóstol San Pablo no es el mismo apóstol que usted comienza a ver en la transformación. Después que escribe esta epístola a los romanos, vemos, hermanos, la epístola, por ejemplo, a Filemón, a Timoteo, a Tito, unas epístolas completamente diferentes a un apóstol, hermanos, que llega a pararse porque ha llegado a alcanzar un nivel tan cerca de Cristo que él puede decir: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Usted sabía que este es el desafío para cada uno de nosotros como cristianos? Usted y yo tenemos que testificar y decirle a la gente: sean imitadores de mí como yo soy de Jesús. También silencios, hermanos.
para los que tenemos hijos, cuán hermoso es cuando un niño dice, yo quiero ser como mi papá, ¿verdad? Y luego nosotros decimos, no, hijo, tú tienes que ser mejor que yo porque yo cometí muchos errores. Amy me decía cuando estaba pequeño, I want to be like you. Me decía, Dad, yo quiero ser como tú. Y a pesar que yo vine en los pies de Cristo a la edad de 18 años, hermanos, y tengo 58 años, yo le dije a mi hijo, hay cosas en mi vida que me avergüenzo, que yo no quisiera que tú pasaras. El apóstol Pablo había llegado a una cercanía con Dios tan fuerte, tan entrañable, que el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Esta debe ser cada una de nuestra actitud, ¿sabía usted? Cuando usted testifique del Señor a sus amigos, a sus familiares, usted tiene que decirle, ¿sabe qué, tía? Usted tiene que ser como yo, porque yo soy imitador de Cristo. Le aseguro, hermanos, que cuando comencemos a actuar de esa manera, el mundo va a ser transformado. Porque la gente está cansada de oír de Jesús, de ver películas de Jesús, de leer acerca de Jesús. La gente quiere ver a Cristo en usted y en mí. Y Pablo nos dice en el verso 18 del capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La ira de Dios. Y no voy a tomar los acontecimientos que están sucediendo actualmente en toda la nación por la muerte de un personaje llamado, apellido Floyd, ¿verdad? El hombre quiere hacer justicia. Y qué triste que la iglesia, los ministros del Señor, también quieren hacer justicia en las calles. Pero acabamos de leer que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia. Nosotros no somos jueces. Nosotros no somos emperadores. ¿Qué ejemplo le estamos dando al mundo, hermanos, de ser seguidores de Cristo? Cuando acompañamos a grupos que se rebelan en contra de las autoridades y hacen masacre y media. ¡Qué vergüenza ser portador del Evangelio y verse involucrado en situaciones así! Cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad como creyentes. El ser creyente no solamente es ser librado de la ira venidera e irnos al cielo, hermanos amados. Tenemos una gran responsabilidad. Yo quisiera que en esta noche cada uno de nosotros comprenda algo. Lo que sucede en este mundo, lo que sucede en esta ciudad, en este país, en esta nación, hermanos, tenemos que dejarle todo a Dios. Pero usted y yo no podemos protestar de la manera que el impío protesta. Porque somos creyentes. Porque también las autoridades son seres humanos que pueden cometer errores. Y qué triste y qué vergonzoso que pastores andan involucrados demandando justicia. Créame, no estaba en mis planes decir esto. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, no dice de sus hijos. Contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo en Roma? Lo que sucedía en Roma era que las mismas autoridades eclesiásticas, los mismos líderes religiosos detenían el avance del evangelio en contra de Pablo.
Y Pablo en ningún momento usted lo mira poner en defensa su proclamación del Evangelio. ¿Cuántos hombres no son encarcelados y golpeados por causa del Evangelio, hermanos? Sin ir tan lejos, aquí en México, en Chiapas, están pasando cosas, hermano, en el sur de México muy fuertes, donde se está persiguiendo a la iglesia. Y conozco de hombres que han sufrido persecución por causa del Evangelio, encarcelamiento por causa del Evangelio. Pero el Señor nos manda a nosotros, hermanos, a levantar defensa en contra nuestra. Él pelea por usted y por mí. Él es el Señor, tu guardador. No se dormirá el que guarda a Israel. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Quiero que escuchen esto. Dice, desde este capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20, tenemos la acusación que Dios hace al mundo, mostrando por qué necesita el hombre la justicia de Dios. El hombre es condenado porque le fue dada la verdad y porque con sus acciones la rechazó. El hombre va a ser condenado porque rechazó el Evangelio. Y esta es la condenación, que Dios envió a su Hijo al mundo y el hombre, dice, prefirió las tinieblas y no la luz. Eso lo dijo Jesús. O sea que por esa razón el hombre va a ser condenado. No tienen excusa las cosas hechas, la creación. Mientras le estudiaba esto, hermanos, es tan simple el poder creer en Dios, pero los hombres estudiosos y los filósofos lo hacen tan complicado. Vea, si hay una creación es porque hay un creador. Amén. Si hay un diseño es porque hay un diseñador. ¿Verdad? Si hay una poesía es porque hay un poeta. Porque el hombre no nació de la nada. Entonces, vea lo que el Señor nos comienza a decir en estos versículos. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quisiera que fuéramos a el libro de los Salmos, capítulo 14, verso 1, y lo leamos. Salmos 14, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién dice que no hay Dios? El necio. Y escuche, cuando usted escuche esto decir de alguien, no trate de convencerlo. No trate de entrar en conjeturas con esta persona. Porque quien cambia, quien transforma es Dios. ¿Cuántas veces nos hablaron de Cristo a nosotros, hermanos? Al menos a mí me hablaron desde que estaba chico. Me llevaban a la escuela de verano. O me iba a meter yo a la escuela de verano, porque a la vuelta de mi casa había una iglesia evangélica de las Asambleas de Dios. Cuando yo nací, la persona que atendió a mi madre, la partera, era evangélica. Y me hablaron de Dios, pero dice el necio en su corazón, no existe Dios, no hay Dios. Entonces, cuando alguien tome una actitud así, usted y yo no podemos, hermanos, entrar en discusión. Tenemos que ser sabios.
y no insistir. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Vea lo que dice Salmo 53. Vayamos al Salmo 53. Todo esto va en relación, hermanos, con la naturaleza del hombre. Salmo 53. Se vuelve a repetir la historia, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Se da cuenta? Desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Ahora vayamos a Isaías 59:2. Isaías capítulo 59, verso 2. Leamos desde el 1. Dice: He aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su odio para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Las mismas actitudes nuestras, nuestros mismos actos han hecho que haya una división, ¿verdad? Cuando no teníamos a Cristo. Por eso es que usted no puede penetrar en el corazón de alguien y no tiene que insistirle. Nosotros como padres muchas veces cometemos el error con nuestros hijos que queremos forzarlos. Y yo siempre he dicho algo: mientras que esté en mi techo, se tiene que sujetar bajo mis leyes. Amén. Si yo le doy de comer, si yo le pongo el vestido, si yo le doy un hogar, se tiene que sujetar a mis leyes. Y tiene que venir donde yo vaya. Amén. Pero cuando viene ya un joven a llegar a la edad de 18 años, que es una edad adulta, mayormente cuando llega a los 21 ya es un adulto, ¿verdad? No puedes forzarlo, pero tienes que enseñarle el Evangelio sin palabras. Es el mejor testimonio. Amén. Que tus hijos puedan ver a Cristo en ti. Que así como eres dentro de este lugar, seas dentro de tu casa. Porque eso, nuestras actitudes hacen una división a veces. El que nuestros hijos se acerquen a Dios. Para los hijos, qué bendición tienen ustedes cuando son obedientes. No importa que tenga 20, 25 años. Qué hermoso, hermano, cuando un hijo tiene 23 años, se fue a la universidad, se graduó, está trabajando en su profesión y regresa a su casa y ayuda a sus padres. Qué gran bendición es esa. Amén. A menos la cultura nuestra es diferente a la cultura en este país. Yo conocía jóvenes que se fueron a la universidad, se habían recibido y regresaban a vivir con sus padres. Trabajaban 2 o 3 años y después se casaban. Pero bendecían a sus padres. Ahora los hijos ni se han graduado de la high school, ya se quieren ir de la casa. Sin comentarios, amén. Vamos a ir a otro punto. En esta noche
quiero que comprendamos algo. Cada uno de nosotros venimos de un estado natural y estamos en un estado espiritual, los que hemos aceptado a Cristo. Los que hemos aceptado a Cristo, Cristo ha venido a ser el Señor de nosotros y está haciendo una transformación. No ha terminado el Señor con nosotros. Y tenemos que comprender esto. Tenemos que ser pacientes los unos con los otros y soportarnos los unos con los otros. Si no tenemos la habilidad de, hermanos, soportarnos los unos con los otros, no vamos a llegar muy lejos. Y no nos podemos soportar si no nos amamos. Amén. Y yo no puedo decirle que le amo y no lo puedo soportar, porque va en contra. El poderle tolerar a usted es porque yo lo amo. Amén. No te tolero, ¿será que? Lo mastica pero no lo traga. Está tremenda esa. Digo esto, hermanos, porque me parte el corazón. Me parte el corazón de ver en las noticias que nosotros, los que estamos al frente de una iglesia, estamos dando un mal ejemplo de lo que en realidad es el Evangelio. Usted tiene todo el derecho, como feligrés, como creyente, que se congregue en esta obra, que si usted me mira haciendo un acto que deshonra afuera, usted tiene todo el derecho de reprenderme, mi hermano. Y yo tengo el deber de sujetarme a la palabra de Dios para ser un ejemplo para usted. Todo ministro se tiene que parar desde un púlpito y decir: hermanos, Iglesia Nueva Vida, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y se puede parar alguien por allá: hermano, si yo lo mero que usted, ¿verdad? No podemos escondernos bajo una excusa. El amor de Dios en nosotros tiene que ser tal que ese amor tiene que provocarnos a soportarnos, a ser pacientes. Para los grupos, para los hermanos de la alabanza, a veces cantan un canto como 40 veces. Y la hermana ya no puede ni con la voz. Tiene que soportarse, ¿me? Esto es lo que Pablo había aprendido en muy poco tiempo. Y Pablo le está enseñando a la iglesia en Roma que la iglesia en Roma iba a ser sacudida con una persecución masiva. Pablo comienza a escribirle a la iglesia en Roma, comienza a alentar a la iglesia en Roma, porque se avecinaba algo tremendo para la iglesia de Roma que nunca antes se había visto. Iba a venir un emperador que iba a empezar a confiscar los bienes de todos los cristianos y a encarcelarlos y a ser quemados vivos. Y Pablo es enviado y escribe esta epístola a la iglesia en Roma, preparando a la iglesia. Si con un virus, hermano, ha puesto el virus al mundo entero contra la pared. Yo quiero decirle algo en el nombre del Señor. Mi oración es, Señor, que tu Espíritu Santo manda una doble porción, Señor, a la iglesia, que limpie bien los aires y que en realidad el que tiene en su corazón de venir a alabar y adorar a Dios, las puertas están abiertas. Y cuando usted venga aquí, alabe y glorifique a Dios con toda libertad. Aproveche el tiempo, porque quizás puede ser corto. Nunca antes se había visto esto en esta nación.
Pero vendrán leyes más estrictas todavía, hermanos amados. Aprovechemos el tiempo mientras podamos. Porque ¿qué será si el día de mañana ya es quitado ese privilegio? Y comienza a ser la iglesia perseguida. ¿Está usted dispuesto a pagar ese precio por Cristo? Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, vea lo que dice este bello salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. La naturaleza misma, hermanos, reconoce a su Creador. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. De aquí es donde vinieron las diferentes doctrinas, diferentes grupos religiosos. Usted se ha puesto a pensar qué triste que se levantan grupos religiosos donde unos solamente creen en el Padre y no en el Hijo, otros creen solamente en el Hijo y no en el Padre, otros no creen en el Espíritu, otros que creen que hay que guardar el sábado y que hay que guardar todos los rituales. Es más, hasta les están enseñando hebreo, algunas de esas religiones, ¿sabe usted? Por ley. Y el que no aprende hebreo lo sacan de la iglesia, ¿sabe usted? Lo excomulgan. Se ríe usted, pero es cierto, ¿sí o no, hermana? Le están enseñando el Shabbat, el guardar el sábado, y si no aprende hebreo, le dan cierto tiempo, y si no aprendió hebreo, le dan carta de expulsión. Va a aprender maya o náhuatl. Porque se envanecieron en sus propios razonamientos. Cada uno de nosotros debemos de comprender algo, hermanos. No tenemos que envanecernos en nuestros propios razonamientos. Y aquí sería bueno que tomáramos una actitud como la tomó aquel hombre muy famoso cuando le hicieron una pregunta. Y él dijo: yo solo sé que no sé nada. ¿Tú sabías que este hombre era creyente? En sus escritos, en sus libros de filosofía, dejó impreso su conocimiento a Dios. Es porque el hombre hoy en día quiere ser más sabio que Dios. Y se nos olvida que hay misterios en esta escritura que no se les permite al hombre que les sean revelados. Si con un poco conocimiento que tenemos teológico, a veces nos creemos que somos ¿verdad? Y queremos explicar y nos hacemos, hermanos, necios en nuestros propios entendimientos. ¿Cuántos hombres hoy en día para esta fecha están diciendo: el Señor viene esta fecha y viene por acá y viene dando enseñanzas que son blasfemas? Nadie conoce el día del advenimiento cuando Cristo venga por su iglesia. Ni aún, dijo Jesús, yo lo sé, esto solamente tiene autoridad del Padre. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. ¿A quién se está refiriendo el apóstol? A gente que había creído y que se había desviado de la verdad. Se había envanecido, se había entenebrecido su entendimiento, quisieron ser más sabios que Dios mismo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Usted sabe que este peligro lo corremos cada uno de nosotros. Por mucho que Dios use a un hombre y a una mujer, la gloria siempre es para Dios. Y hemos de orarle a Dios por esa persona. Porque entre más Dios usa a una persona, más corre el riesgo de que llegue a un nivel donde pueda decir, bueno, todos estos son bien neófitos, yo sé más que todos ellos. Y se creen más, se envanecen en sus propios razonamientos y no le dieron gracias a Dios, ni glorificaron a Dios como a Dios. Y dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí es donde viene lo más triste. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre. ¿Usted ha visto alguna vez algunas culturas que idolatran ya no solamente a los hombres, idolatran a las aves, a los animales? Y muchas veces tenemos la tendencia a decir, pues es la cultura de ellos. No. Si leemos con atención que Dios les manifestó desde un principio la deidad de Él, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Estamos hablando acerca de la naturaleza y de la espiritualidad. Nunca, hermanos, vamos a parar de batallar en nuestro caminar con Cristo y vamos a poder decir, yo ya vencí la carne. Al mundo se puede vencer. Los tres enemigos del creyente, usted sabe cuáles son, ¿verdad? El mundo, la carne y el enemigo. Al enemigo y al mundo se pueden vencer a través de esta palabra. A la carne está siempre presente con nosotros y nos va a traicionar. Si usted lee con atención la epístola a los Colosenses, se dará cuenta que Pablo decía, yo sacrifico, yo golpeo mi cuerpo. Y no era que era masoquista, no se habla de que se agarraba a golpes, sino que al hablar el apóstol San Pablo de esa manera, sacrificaba su cuerpo, se dedicaba al ayuno, a la oración extensa, para doblegar esto que está pegado a nosotros, que no podemos separarnos de eso. Debe llegar el momento en la vida del creyente que el espíritu tiene que sobreponerse sobre la carne. Y cuando el hombre llega a ese nivel, hermanos, de que el hombre espiritual sobrepasa al hombre natural, es donde venimos a experimentar todo aquello que puedan hacerte, no causará efecto en ti. Las ofensas, las críticas, las amenazas, ¿cómo se dice? Un betrayal, la traición. Cuando a usted lo traicionan y su hombre espiritual está más elevado, no le va a afectar a usted ni a mí. Hagámonos siempre un examen.
¿Qué tan espiritual estamos? Porque a veces con una sola simple acción de alguien que no nos volteó a ver o que no nos saludó, nos irrita o nos saca de nuestros espacios espirituales, ¿verdad? ¿Qué más, hermanos? El que usted sea llevado cautivo por las autoridades por ser embajador de Cristo. ¿Estaríamos fuertes para enfrentarnos a algo así? Esto es lo que el apóstol San Pablo nos enseña y le está enseñando a la iglesia en Roma. La ira de Dios, dice al principio, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Sepa que toda impiedad que le hagan a usted o cualquier injusticia que le hagan a usted, Dios se va a encargar de eso. Usted y yo no tenemos que encargarnos ni de tomar cartas en el asunto. Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que le es causada a usted y a mí. Y cuando sabemos esperar en Dios, Dios pelea la batalla por usted y por mí. Y aunque a veces creemos que la persona está más feliz y que usted siempre está siendo ultrajado, vituperado, llega un momento, hermanos amados, donde el gozo del Señor es su fortaleza. Y cuando el gozo de Dios es nuestra fortaleza, amados hermanos, no hay nada que la gente pueda hacerte. Ya sobrepuesto. Vea que Pablo tenía poco tiempo cuando escribe esta epístola, pero ya había sufrido. Ya Pablo había pasado ciertas experiencias personales. Pero no se atrevía Pablo a decir hoy en esta epístola: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto viene a decir Pablo hasta después. Quiere decir que en su caminar con el Señor, usted y yo vamos a ir llegando a un nivel donde va a llegar el momento, donde usted podrá decir con toda certeza: ¿sabe qué? Usted le puede decir a hermano, sea imitador de mí, como yo soy de Cristo. Amén. Hermanos, hermana, usted tiene que decirle a su hermana: hermana, tienes que ser imitadora de mí, porque yo soy imitadora de Cristo. Ese es el nivel al que debemos de llegar. Por supuesto, para que se llegue a ese nivel, ya no es porque nos hemos amado y nos hemos soportado. ¿Sí me entiende? Pablo no decía cosas que no vivía, hermanos. He aprendido, dijo el apóstol San Pablo, a glorificar a Dios cuando he tenido y cuando no he tenido. En la salud, en la enfermedad. Todo, dice el apóstol, lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la etapa a la que tenemos que pedirle al Señor que lleguemos, hermanos. Porque haciendo esto, vamos a ser mejores ejemplos de lo que hemos sido hasta esta hora. Pregunte si termino mi enseñanza esta noche con esto. ¿Cuántas personas se han alejado de Dios por su testimonio? ¿Qué dice la gente?
de su testimonio y del mío, por supuesto. ¿Qué decían de Jesús? Realmente, dijeron algunos, este era el Hijo de Dios. Realmente este era el ungido de Dios. Pero no dijeron eso hasta que estaba colgado en una cruz. Hasta que había habido un eclipse global. ¿Qué cosas, no? Un eclipse global. Mientras aquí es en la noche, en Europa es de día. Pero cuando Cristo muere, fue oscuridad en todo el mundo. Y hubo un terremoto. Y muchos, fue hasta ese preciso momento que reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Y aquel hombre que había atravesado su costado, lloró amargamente y dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Quizás, por muy buen testimonio que usted dé, siempre van a haber personas que no van a estar satisfechos. Siempre va a haber algo que van a decir de usted. Pero siempre y cuando lo que digan de usted es mentira y lo vituperen, usted es bendecido. Y quizás pues es necesario que algunos de nosotros, cuando ya partamos con el Señor, digan, ay, qué bueno era este hermano, de este plano, este hermano era buena gente, me dio buen ejemplo. ¿Verdad? Qué bonito cuando la gente dice eso. Yo me recuerdo, hermanos, cuando partió la madre de nuestra hermana Ana, aquí en esta iglesia, aquí estaba su féretro. La iglesia estaba llena. Y tuve la oportunidad de conocer a 3 caballeros que estaban atrás bien vestidos. 2 de ellos lloraban. Y uno de ellos decía, yo soy pastor hoy en día por las instrucciones de esa mujer. Ella fue quien me trajo a los pies de Jesús. Ella fue ayuda para mí. Por supuesto, ya la hermana estaba con el Señor. Qué hermoso que la gente pueda hablar así de usted y de mí. Tenemos, amados hermanos, que verdaderamente amarnos para poder soportarnos y ser transformados como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día llegará a ser perfecto. Y que el día que usted y yo partamos, venga más gente a los pies de Cristo. Aquellos que usted les testificó y les habló de Jesús, muchas veces van a venir a los pies del Señor cuando usted quizás y yo hayamos partido. Pero no perdamos la esperanza, amén. Sigamos sembrando, llevando sacavidias. Sacavidias no se llevan con alegría, ¿verdad que no se llevan así? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo se llevan? Andarán caminando y llorando, llevando las hermosas sacavidias. No dice riéndose, con jubileo, dando una vueltecita, no. Caminando y llorando. Yo soy testigo de eso. He visto que gente ha partido y que han dejado un tremendo legado. ¡Qué hermoso! Yo me sentía contento cuando escuchaba eso. Imagínense cómo Dios nos ha de haber sentido. Es una gran responsabilidad, amados hermanos. Reflexionemos en esta noche antes de irnos a nuestros hogares. Y seamos el ejemplo que Cristo anhela que usted y yo seamos. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Ahí donde está, incline su rostro.
Hay un salmo que dice: crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia. El que conoce este canto, ayúdeme. Dice: crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón y un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón y un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, oh Dios, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación y un espíritu recto dentro de mí. Señor Jesús, sea este el anhelo de cada uno de nosotros, oh Dios, que podamos ser el ejemplo, Señor, que tú has anhelado de que nosotros seamos. Perdónanos, Señor, si no hemos sido el ejemplo de lo que somos. Perdónanos, oh Dios, y ayúdanos a que a través de nuestro testimonio, Señor, otros puedan creer que tú cambias y transformas la vida del hombre. Crea en nuestro corazón un espíritu recto, Dios. En esta noche, Señor, rogamos por cada uno de nuestros hermanos que están en sus hogares. Sé propicio a ellos, oh Dios. Levanta el ánimo de aquellos que cavilan en dos pensamientos, de aquellos que quizás se han alejado de ti, Señor, de aquellos que han pecado contra ti, oh Dios, y no se sienten dignos de venir a tu casa, mi Señor. Hazles comprender que tu amor y misericordia se extiende sobre ellos, oh Dios. Que no enviaste a tu Hijo al mundo a condenar al mundo, Señor, sino que para que el mundo venga a ser salvo por medio de ti. Gracias por mis hermanos. Sé propicio a cada uno de ellos, Señor, a sus necesidades. Que salgan fortalecidos en tu palabra. Que salgan, Señor, con nuevas fuerzas. Bendice la obra de sus manos. Bendice a mis hermanos que tienen su empleo, Señor. Aquellos que están en necesidad de un empleo, sé propicio, Señor. Aquel que está atravesando, Señor, una enfermedad, pon tu mano de salud, oh Dios. Te damos gracias por habernos dado, Señor, la habilidad y la fuerza de estar en tu casa en esta noche. Te bendecimos, Santo Cordero de Dios. Y te damos la gloria, Señor, debida a tu nombre. Amén. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos.